Señor presidente de la Comisión Permanente, señores congresistas integrantes de esta digna comisión, en efecto, nosotros venimos a solicitar se disponga el archivamiento de la presente denuncia por dos fundamentos esenciales. En principio, porque hay una afectación al derecho de defensa. La afectación al derecho de defensa va a tener que ver por lo que tenemos aquí en la pantalla. Este esquema que ustedes tienen y que están visualizando es uno de los argumentos de defensa que se han sostenido en los descargos, que se han sostenido en la audiencia oral y que finalmente venimos a ratificar en esta audiencia. Sin embargo, en el informe por parte de la congresista delegada no existe pronunciamiento alguno respecto a estos hechos, ya reseñados también por mi patrocinado. Esto manifiesta la vulneración al derecho de defensa, porque el derecho de defensa no solamente tiene que ver con la oportunidad que se nos brinde para poder interceder o finalmente ser escuchados, sino que también exige un pronunciamiento por el órgano, en este caso parlamentario, respecto a las razones por las cuales se va a desestimar las razones que finalmente estimamos que se ajustan al presente caso. Y las razones que se ajustan al presente caso tienen mucho que ver con lo que ya ha reseñado el señor Juan Manuel Carrasco Millones. ¿Por qué, señores congresistas? Si nos advertimos la imputación inicial, se ha reseñado en reiteradas ocasiones el señor fiscal provincial, y en efecto, yo les pido que ustedes vean en la pantalla y van a ver que la imputación inicial data de una solicitud de licencia del día 27 de julio. El 27 de julio, quien hoy me acompaña, no tenía la condición de ministro de Estado, tenía la condición de fiscal provincial. El segundo hecho, que es objeto de imputación como consecuencia de la ampliación de la imputación, tiene que ver con la posterior otorgamiento de la licencia. Luego, en una ampliación de la imputación, se habla de otro hecho, que finalmente tiene que ver con el 31 de julio. En ese contexto, señores congresistas, nosotros vamos a advertir lo siguiente. Vamos a advertir, como ustedes lo tienen en el gráfico presente, que es objeto de discusión en qué momento el señor Juan Carrasco Millones obtiene la condición de alto funcionario. Porque si no, si es que el Parlamento va a abocarse a la investigación respecto a una persona que no tenía la condición de alto funcionario, además de incurrir en una infracción a la Constitución, probablemente podríamos incluir incluso en la comisión de algún delito. Esta tesis la hemos venido planteando desde el momento en que se formularon los descargos. Y hemos señalado que la licencia y los actos preparatorios para convertirse en alto funcionario han sido previos a la fecha del 3 de agosto del 2021. ¿Y por qué la fecha 3 de agosto del 2021, señores congresistas? Porque es de advertir que hay un documento público. Ustedes, y esa es la razón de ser por la cual estimamos se ha afectado el derecho de defensa, porque habiendo un documento público, una resolución, un documento, una constancia de trabajo que se ofreció como medio probatorio, y esta constancia señala que el señor Juan Carrasco Millones ha sido ministro de Estado desde el 3 de agosto en adelante. Esto es, un documento público que no ha sido anulado, que no ha sido viciado y que finalmente ostenta validez, legitimidad en nuestro país, ha sido dejado de lado y está siendo entendido que se asume la condición de ministro de Estado previamente. En ese sentido, estimamos nosotros que la vulneración al derecho de defensa se entiende y se ve de manera manifiesta a no encontrar razón alguna para desestimar los argumentos que estamos planteando. Esto es, que los hechos que son objeto de imputación por parte del señor Juan Carrasco Millones son hechos que se materializaron antes de que él ostente la condición de alto funcionario. Dato de relevancia, porque conforme al artículo 99 de la Constitución Política del Estado, se entiende que le corresponde a esta comisión permanente el conocimiento de los casos de las personas que ostentan la condición de alto funcionario, por lo cual es relevante determinar cuándo es que el señor Juan Carrasco Millones ostenta dicha condición. Sin embargo, no va a quedar ninguna duda, señores congresistas, que es completamente imposible que los hechos que se materializaron el 26-27 de julio pudieran ser cuestiones ejecutadas como ministro de Estado. Será objeto de discusión, objeto de debate, y además sentará un precedente respecto a qué momento asume funciones un ministro de Estado. Porque lo que ha dicho el propio Ministerio del Interior al emitir una constancia de trabajo es que inicia funciones de ministro de Estado el día 3 de agosto.
más allá que el acto de juramentación sea un acto parte del procedimiento. Se ha establecido con regularidad que la juramentación es uno de los elementos que se contribuye en algunos casos de algunos funcionarios públicos. Es verdad. Sin embargo, la materialización de la juramentación no involucra que de manera inmediata se convierta en funcionario público o de manera inmediata se convierte en alto funcionario, sino que esto se materializa después de algunos actos posteriores, a menos que hubiera un acto específico, material, concreto, que finalmente pudiera evidenciar el uso de la función pública. Situación que no se evidencia en el caso concreto. En esa misma línea, señores congresistas, el propio artículo 89 del reglamento del Congreso establece que esta comisión permanente va a ser competente y señala de manera expresa en el literal A que solamente es competente para el procedimiento de acusación constitucional contra los altos funcionarios establecidos en el artículo 99 de la Constitución. Repetimos lo mismo, conforme al cuadro que ustedes tienen, a la línea de tiempo que ustedes tienen, los hechos objeto de imputación no se le imputaban al señor ministro del Interior, se le imputan al señor fiscal provincial Juan Carrasco Millones. Es más, de la oralización, de la acusación, de la subcomisión, como el informe de la congresista delegada, hacen referencia a hechos realizados presuntamente por el fiscal provincial y no por el ministro del Interior. En ese contexto, estimamos que como primera pretensión no se ha garantizado el derecho de defensa porque no se ha emitido un pronunciamiento. En segundo lugar, estimamos que se está pretendiendo procesar por hechos que no son competencia finalmente de la comisión permanente. Más allá que los hechos pudieran o no acarrear algún tipo de responsabilidad penal, nosotros estimamos que no es así, estimamos que el competente será la jurisdicción ordinaria. En ese mismo contexto, el otro argumento que nos parece relevante tiene que ver ya con la presunta comisión de la infracción constitucional a partir de asumir un cargo con una presunta incompatibilidad. Al respecto, tendríamos que el aplicar un razonamiento que impida que un funcionario con licencia sin goce de haber, esto es, con una suspensión perfecta de labores, esto es, ni ejerce función ni percibe algún tipo de estipendio, atentaría contra el principio, o en todo caso contra el derecho a la participación política. ¿Por qué? Porque el reglamento de la carrera administrativa prevé que para poder presentar una renuncia, la renuncia se tiene que formular 30 días antes. Esto es, que tendría que haber un total divorcio entre la función pública y la posibilidad de acceder a puestos como los de ministro de Estado. En ese mismo sentido, también, ya redundando en lo ya reseñado previamente, dentro de los requisitos expresamente contemplados en la Constitución para ministro de Estado, se prevé que únicamente se requiere ser peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años. No se establece como requisito previo renunciar a la función pública, no se establece como un requisito previo adicional al que fuera. Por lo cual, incluso en el hipotético caso que prescindamos atender estos hechos, que reiteramos son previos a asumir la condición de alto funcionario, estaríamos que no existe una contravención a la función pública. Y aquí me parece que lo relevante es tomar en cuenta un caso previo en el que la misma subcomisión de acusaciones constitucionales ha emitido un pronunciamiento. Y esto es la acusación constitucional recaída en los expedientes 268 y 269, donde, además, el congresista delegado Edgar Raimundo Mercado, quien además también aprueba el informe de esta subcomisión, establece, y cito, y establece que para establecer si se incurre en una infracción constitucional respecto al artículo 126, no es suficiente que señalar la en ese entonces ministra Boluarte haya intervenido en la gestión de una asociación, suscribiendo documentos de carácter público, como ha concluido la Contraloría, sino que resulta necesario verificar si se ha detectado un conflicto de intereses o de corrupción, razón valedera para que en su oportunidad la propia subcomisión de acusaciones constitucionales, imputando hechos similares, con la única diferencia que en el caso del señor Juan Carrasco Millones, este no suscribió ningún acto como representante del Ministerio Público y estableció archivar esta denuncia constitucional. Esto podría además evidenciar una situación de trato diferenciado injustificado respecto a la situación del señor Juan Carrasco Millones y lo ocurrido en la denuncia constitucional acumulada 268 y 269. En razón a estos fundamentos, que en añadidura a lo ya reseñado por el señor Juan Carrasco Millones, estimamos que de postularse cualquier tipo de sanción en su contra, iría contra lo previsto además por la ya reseñado por el Tribunal Constitucional.
Por ejemplo, el Tribunal Constitucional en las sentencias 25-2005, 26-2005, procesos de inconstitucionalidad, ha sido muy claro que para poder hablar de la función pública no tiene que ver única y exclusivamente con ostentar el cargo, sino que exige desde el punto de vista material el desempeño de funciones específicas. En ese caso concreto, el señor Juan Carrasco Millones, con licencia, con suspensión perfecta de labores con el Ministerio Público, ¿ejercía algún tipo de funciones como fiscal? No. El señor Juan Carrasco Millones, cuando asume durante el lapso de 48 horas que se le juramenta y que finalmente se produce la emisión de la resolución, ¿ejecutó algún acto como ministro del Interior? No. Tanto así que esto no es hecho objeto de imputación. En ese sentido, señores integrantes de este digno Congreso, de esta digna Comisión Permanente, solicitamos pudiera ejercerse la reflexión necesaria a fin de garantizar los derechos del señor Juan Carrasco Millones, pero también sentar un precedente importante por parte de la Comisión Permanente en el extremo de que no debe desnaturalizarse un proceso parlamentario en desmedro del propio Parlamento, sino que más bien el proceso parlamentario debe fundarse en hechos objetivos. Y los hechos objetivos que hemos pronunciado es que la presente denuncia versa sobre hechos fuera del marco de la condición de alto funcionario. Muchas gracias, señores congresistas. Habiendo concluido las intervenciones, se invita al exministro del Interior, señor Juan Manuel Carrasco Millones, y a su abogado a abandonar la sala de sesiones. Se suspende la sesión por breve término.